Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente con el Evangelio del día, ¿no? Hoy, en nuestro recorrido aquí por la ciudad de Suchitoto, donde seguimos hasta el día de hoy, porque hay lugares hermosísimos. Hemos llegado hasta lo que era el colegio Beatimel de aquellos tiempos, ahora llamado Centro para la Paz. Un lugar hermosísimo donde he tenido el placer, ¿no?, de sentarme a conversar un ratito con la hermana Peggy, administradora de este lugar. Un lugar precioso, en verdad, y me contaba, me he enterado de muchísimas cosas en tan poquito tiempo, en 5 minutos de conversación que tuvimos por ahí, cosas hermosísimas acerca de este lugar, ¿verdad? Me decía que esta capilla, lo que fue y funcionó como capilla de aquellas familias poderosas, ¿no?, de aquellos tiempos, fue construida en 1829, imagínense ustedes, ¿no? Qué maravilloso. Y me decía que las monjas dominicas llegaron hasta este lugar en 1914 y desde entonces estaban aquí hasta 1980, quienes tuvieron que salir por razones de los conflictos armados allá por 1980, por amenazas que tuvieron, ¿no? Tuvieron que salir y el lugar estuvo abandonado por 29 años más o menos, hasta que ella se dio a la misión de traer vida nuevamente a este lugar y lo ha convertido en un lugar precioso. Acá se puede encontrar rica y deliciosa comida en su restaurante. También hay un hostal precioso donde tú te puedes quedar para estar y compartir la estancia aquí en Suchitoto, ¿verdad? Un centro de arte hermosísimo que tienen, en donde te lleva a conocer verdaderamente tus raíces, esas raíces que tenemos nosotros los seres humanos, podemos encontrarlas acá. Como les decía, es un lugar con mucha historia, muchas personas, creo yo, que son de este lugar, que van a poder apreciar este video, van a recordar, quizás fueron alumnas de este mismo colegio, ¿no? Y van a poder vivir este momento recordando aquí en el colegio Beata Imelda, ahora Centro para la Paz, ¿sí? Le agradecemos muchísimo a la hermana Peggy por permitirnos estar acá, por abrirnos la puerta, y tenemos por ahí todavía una invitación para ir a la parte interior y compartir con ella también la belleza del arte que se lleva a cabo en esa exposición dentro del edificio. Bueno, hermanos queridos, como ya es la costumbre, ¿no? Estamos aquí con ustedes iniciando semana, en donde le pedimos a Dios Todopoderoso que sea Él quien se encargue de llenarlos de bendiciones, ¿no? Hoy que estamos comenzando la semana, para que esta semana sea para ustedes una semana cargada verdaderamente de la gracia de Dios. Hoy es lunes 21 de febrero, ya estamos poniendo los pies casi a la salida de este mes, ¿no? Segundo mes del año. Pero de igual manera queremos a agradecerle, ¿no?, a cada uno de ustedes que abre las puertas, esas puertas del corazón, para recibir la palabra del Señor. Y es como llegamos a ustedes. Y ustedes saben que me he dado a la tarea, ya que estoy aquí, para traerles a ustedes de diferentes lugares, ámbitos en donde podemos compartir y puedan vivir ustedes también. Acá estamos en el barrio San José, donde está localizado este hermoso lugar, Centro para la Paz, antiguamente llamado Colegio Beate Imelda. Queremos mandar un saludo, ya que hoy es lunes 21, pero sin antes no referirnos también que por ahí tuvimos una persona muy querida celebrando su cumpleaños el día sábado, ¿no? El día sábado estuvo de manteles largos mi gran querido y puedo decir yo esposo, gran ser humano, de hombre de gran corazón, esposo de mi privada Loli, Miguel Antonio Figueroa Barraza, a quien esperamos que Dios lo haya llenado ese día y que las bendiciones estén cargadas siempre
para el resto del año y así empezar el próximo cargado también de esa misma energía que Dios sabe dar. Miguel, te admiro muchísimo, te respeto y le doy gracias a Dios por tu presencia en nuestra familia, la verdad. Eres un gran ser humano y todos en verdad te queremos. Que hayas pasado súper hermoso día y después, ya después de este saludito para, muy humildemente para Miguel, vamos a darle también un saludo a a Claudia Alejandra García, quien está de manteles largos el día de hoy también, para Javier Mauricio Hernández Casco, que también se encuentra celebrando su cumpleaños. Y nos unimos también al dolor y a la pérdida de un gran amigo, quien el día de ayer fue sepultado, a René Casco. René Casco, quien tuve el honor y el placer de conocer, un gran ser humano, un gran portero de fútbol del Fuerte Santa Lucía. Vivía en el barrio Concepción, ¿verdad? Hasta, creo, los conflictos armados, de ahí tuvo que, igual que todos, emigrar. Pero que Dios lo tenga en la santa gloria. El Evangelio del día de hoy, mis hermanos, nos viene de San Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. San Marcos 9, 14, 29, y el Evangelio nos dice así: cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué discutían ustedes con ellos. Y uno del gentío le respondió: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él y lo tira al suelo, y el niño echa espumas por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran a ese espíritu y no pudieron. Les respondió: ¡qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendrán que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu se sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espumas por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Y le contestó: desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacerlo, haz algo por él. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó: creo, pero ayuda mi pobre fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu, ese espíritu malo, gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros a ese espíritu? Y él les respondió: esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos,
Les decía yo que es hermoso llegar y compartir este tiempo, ¿no? Entre gente hermosa, entre gente maravillosa. Y la estancia aquí en Suchitoto me ha ido llevando a ayudar a entender incluso estos textos bíblicos de una mejor situación, ¿no? Me ha permitido entenderlo de una palabra mucho más fina y llegar así a poder compartir con ustedes con el corazón verdaderamente, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan recibir de la misma manera. Y hoy me planteo que podría yo decir que leyendo y releyendo este texto, extraigo muy rápidamente 4 ideas muy nítidas para nuestra reflexión. Y comenzando por la falta de fe. Y luego que no hay nada imposible para el que cree. También la pérdida de paciencia de Jesús, ¿no? Y esa oración como una fórmula para expulsar al demonio. Veamos en primer lugar, mis hermanos, a ese relato que se enfrentan los discípulos, ¿no? Y al que muchas veces nosotros también nos estamos enfrentando. ¿Acaso no es cierto, mis hermanos, que muchas veces nosotros queremos resolver algunos asuntos graves de la misma forma que lo hacía Jesús durante milagros, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que abandonar ese intento, derrotados y decepcionados por el fracaso, ¿no? Y en esta misma ridícula y vergonzosa situación podemos encontrar ahora a los discípulos de Jesús. Y podemos imaginarlos rodeados de gente y tratando de cuidar, pero mejor dicho, de sanar como Jesús, ¿no? Sin obtener ningún resultado. Sí habían curado, claro, porque estoy seguro que habían resuelto algunos casos, ¿verdad? Que sí, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es posible que sí, porque de otro modo no lo hubiesen intentado nuevamente con ¿no? Y no se estuvieran preguntando el porqué de su fracaso. Y esto nos lleva, mis hermanos, a pensar que hay una gradualidad de la fe, que nunca verdaderamente la alcanzamos en su plenitud, pero que no por eso debemos de dejar de ejercitarla como lo hacen los discípulos, ¿sí? No podemos sentarnos a esperar a que ésta crezca lo suficiente para entonces dejarnos guiar por ello. Es preciso ponernos a actuar inmediatamente, teniendo en cuenta que todo es posible para el que cree verdaderamente, tal como nos lo dice ya el Señor. Si puedes, responde Jesús, ¿no? Claro que puedo. Todo es posible, le dice, para todo aquel que cree. E inmediatamente el padre de ese niño exclamó: creo. Ayúdame, porque poca fe es la que tengo. Creer, ¿no? Es muy fundamental, mis hermanos. Es en ello en que nosotros debemos de concentrarnos. Pero hay 2 cosas respecto al creer que nosotros debemos de reflexionar. Y la primera, mis hermanos, es que no se trata de un ejercicio mental, de repeticiones, ¿no? Podría decir yo, de simplemente un uso simple, sino que del ejercicio práctico de la fe, de eso de todos los días, ¿no? En otras palabras, la fe la expresamos en nuestra forma de vida, en lo que nosotros hacemos. Dicho de otro modo, lo que hacemos, mis hermanos, trasluce nuestra fe. Y es por lo que nosotros tanto en este accionar cotidiano que vamos nosotros sacando para que se vaya notando la profundidad de nuestra fe verdaderamente. Y va a ser entonces que tan gradualmente nosotros obtengamos esa fe, ha de ir creciendo.
que los frutos ilimitados de la fe van a aflorar. Y esa afirmación de Jesús, todo es posible para el que cree, está referida a aquel que se ha entregado por completo a la fe, tal y como lo reclama, podríamos decir, Jesús, ¿no? Es precisa esta fe. Si la tenemos o no en el arraigo, en esa profundidad y en esa determinación requerida. Lo que nosotros entendemos que ocurre es que queremos creer, es cierto, pero no llegamos a creer, no al extremo de cambiar nuestras vidas, al extremo de dejar todo y seguirlo como Jesús nos está exigiendo. Y entonces ocurre que somos buenos en una variedad de matices que va desde el negro hasta el blanco, pasando por una infinidad de matices nuevamente. Y eso es lo que nos lleva lamentablemente, es a lo que nos hemos acostumbrado. Y eso no es fe, mis hermanos. No basta con ir los domingos a misa, no. Como esa manifestación de fe de nuestras vidas. Como tampoco puede bastar con las oraciones de la mañana o de la noche únicamente. No basta convivir en unas quizás apariencia donde tenemos reservado una apariencia para la fe y la oración. Eso no es suficiente. Es toda nuestra vida la que debe de hablar de nuestra fe. Sí, toda. Esto solo es posible, mis hermanos, si nosotros vivimos coherentemente nuestra fe, haciendo de alcanzar así las promesas de nuestro Señor Jesucristo, el fin de nuestra existencia, lo cual, mis hermanos, implicará muchas veces cambiar totalmente nuestro modo de vida. Y si no lo entendemos así, mis hermanos, es posible que sigamos haciendo papeles que solo evidenciarán nuestra pobre fe verdaderamente. Pero la impaciencia de Jesús es precisamente por eso, porque nosotros no llegamos a creer verdaderamente, porque en realidad no tenemos esa fe verdadera o está escausa, ¿sí? Que no tendremos el valor de proclamar el valor con valentía cuando debemos de proclamarlo. Seguiremos viviendo como hasta ahora, una fe, mis hermanos, íntima, una fe privada, que no solo se refleja en lo que hacemos, sino que no tiene una manifestación alguna para nuestro vestir, nuestro modo de hablar, nuestra costumbre, nuestras distracciones, esas lecturas que hacemos, etcétera, ¿no? Es tan privada que solamente nosotros la conocemos. Si nosotros la podemos procesar únicamente, solamente nosotros, sin sacarlo verdaderamente de nosotros, porque hacemos todo como los demás, sin dar el menor indicio de diferencia. Y hay muchos, mis hermanos, que actúan de esta manera. Muchos, mis hermanos, que se quedan con esos dones personales y hasta cierto punto son personas, podría decir, de un ego que sirve para ellos únicamente para poder alcanzar una posición, un puesto, ¿no? Un lugar privilegio, ¿no? Que utilizando esa sabiduría que Dios da en ellos, sin darle el crédito a nuestro Señor Jesucristo. Y llegan a creer que no necesitan de nadie más, que solo ellos lo pueden lograr y se lucen según ellos, ¿no? Pero con estas acciones y estos comportamientos en el mundo entero, que son auspiciados por supuestos seguidores de Cristo, es comprensible que el Señor pierda la paciencia. Sabemos muy bien que su misericordia es infinita, claro, que no somos nadie para juzgar, y que Dios nos ha dado la libertad de escoger entre Dios y el dinero, o mejor dicho, el mundo, y que son muchos los que escogen el mundo, ¿no? Y que con ello va unida su condenación.
Pero también son innumerables los casos de esa identidad verdadera de cuyas vidas nosotros tenemos evidencia y que, que sabemos que estuvieron dedicadas al amor de Dios y al prójimo y han sido bendecidos verdaderamente con grandes frutos. Y estos son los ejemplos que nosotros debemos de seguir. Esos ejemplos que nos deben de servir de inspiración en nuestras vidas cotidianas, mis hermanos, tomando en cuenta que todo es posible para el que cree. Pero para alcanzar esta fe, mis hermanos, esa fe que requiere enfrentar cristianamente a este mundo, es necesaria también la oración, tal como nos lo dice el Señor. ¿Sí? Para hacer todo posible tenemos que orar, porque no está en nuestras manos hacerlo sin la ayuda de Dios. Se trata de una gracia que debemos de vivir y pedir incansablemente. Lo que hemos dicho incansablemente, creer no es el resultado de un ejercicio de razonamiento, sino de la piedad verdadera para creer. De esa piedad, y es necesario estar unidos a nuestro Señor Jesucristo, lo que indica esforzarnos por cambiar muchas de nuestras costumbres diarias, ¿no? Aquellas que pretendemos justificar, sí, buscando a los demás, pidiéndoles que nos acepten como somos, como que si no fuéramos capaces de cambiar. Sobre todo cuando sabemos que estamos equivocados, mis hermanos, que somos caprichosos y soberbios. Tenemos que practicar con la humanidad, pedir perdón y esforzarnos por cambiar. Pero no solo debemos de cambiar nuestras actitudes, sino que también nuestras acciones. Debemos de dejar de hacer lo mismo de siempre para dar espacio al amor y la caridad. Aún, mis hermanos, a costa de sacrificios verdaderos. No habrá otra forma, mis hermanos, de configurarnos con Cristo si no nos esforzamos por amor a Dios y a nuestro prójimo, queridos hermanos. Y lo que debe de evidenciarse en nuestras vidas cotidianas de una forma concreta, trabajando así por los demás, dedicando nuestro tiempo y nuestra atención a esos que más sufren. Recordemos, mis hermanos, si puedes, claro, Jesús dijo, claro, todo es posible para el que cree. Está en nosotros, queridos hermanos, hacer que nuestra fe verdaderamente sea reflejada a través de nuestras acciones y de ese amor pleno a Dios. Todo es posible para el que cree, hermanos. Todo nos lo dice el Señor. Así es que, mis hermanos, ¿por qué no aumentar nuestra fe y creer plenamente en su palabra? Que tengan un maravilloso resto del día, una muy bendecida semana y vivan en esa gracia plena de mi Señor.